tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de varios temas de mucha actualidad. Los acuerdos de paz de Colombia, que se supone o se suponía iban a ser firmados el 23 de marzo, el viaje del presidente Obama a Cuba y Argentina, y el caso que está estremeciendo a Bolivia en torno de la relación del presidente Evo Morales con una joven con la que tuvo un hijo y que luego fue ella fue nombrada gerenta comercial de una compañía china que recibió millones de dólares en contratos gubernamentales. Vamos a empezar con el plan de paz del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que se está negociando en Cuba entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de la FARC. El presidente Santos dice que este acuerdo va a poner punto final, o por lo menos va a poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina, que ha costado más de 220.000 vidas y millones de desplazados. Pero el expresidente colombiano Álvaro Uribe está encabezando una fuertísima oposición interna a estos acuerdos. Uribe dice que estos acuerdos son bochornosos porque les darían impunidad a gente que ha cometido actos terroristas y por lo tanto, dice el expresidente, sentaría un peligrosísimo precedente para el futuro. Es que Uribe les impuso en una ley solamente una pena de cárcel entre 5 y 8 años, es verdad. A los que le parecía que eso era muy poco, y tenían razón, hoy creen que para la FARC no debió haber un día de cárcel para los cabecillas. Ahí está la diferencia. Hoy vamos a escuchar a dos figuras clave en pro y en contra de estos acuerdos de paz. Vamos a ver en detalle lo que nos dijo el presidente Uribe y luego vamos a entrevistar al senador Roy Barreras, el presidente de la Comisión de Paz del Senado de Colombia y presidente del partido de gobierno. Senador Barreras, muchas gracias por estar con nosotros. Y también vamos a tener con nosotros a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. Le vamos a preguntar a Vivanco quién tiene razón en esta disputa sobre los acuerdos de paz en Colombia y qué podemos esperar del viaje de Obama a Cuba y Argentina. Y más tarde en el programa vamos a tener con nosotros a la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Marianela Paco Durán. Le vamos a preguntar sobre el caso de la relación del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata, quien hasta hace pocos días era la gerenta comercial de una empresa china que, según las denuncias periodísticas, habría recibido más de 500 millones de dólares esta empresa en contratos gubernamentales. Le vamos a preguntar cuál es la versión del gobierno de todo este caso, porque cuando invitamos al gobierno de Bolivia a participar en el programa en que entrevistamos a Carlos Valverde, el periodista que denunció todo esto, no respondieron a nuestros llamados, a pesar de que llamamos más de una docena de veces a la oficina de la ministra de Comunicación y enviamos por lo menos 4 emails invitándolos a participar. Bueno, hoy vamos a tener con nosotros a la ministra de Comunicaciones de Bolivia. Empecemos con el tema de los acuerdos de paz de Colombia y lo que nos dijo el expresidente Uribe. Veamos. Expresidente Uribe, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Uribe, faltan pocos días, el 23 de marzo es la fecha que se fijó el gobierno para firmar estos acuerdos de paz. Usted es la principal cara visible, la cara más visible que se opone a estos acuerdos de paz. ¿Cuáles son los 3 motivos principales por los que usted se opone a este proyecto para terminar con esto que lleva tantos, pero tantos años? Andrés, muchas gracias y un saludo a los televidentes. La fecha para mí no es importante. Para mí lo importante es lo que está sufriendo el país y lo que puede sufrir más. ¿Qué está sufriendo? FARC ha aprovechado todos estos años de diálogo para aumentar el rearme, el control territorial, la extorsión, el narcotráfico, que se había reducido a 200 toneladas por año. En el 2014 volvió a niveles de 400 y hay una expectativa con mucha preocupación esperando las cifras del 2015. Usted me habla de los 3 principales motivos. Nosotros tenemos 68, pero no le voy a hablar sino de 4. Por ejemplo, aquí dan total impunidad a los miembros de FARC. No importa que hubieran cometido delitos que no pueden tener impunidad, como por ejemplo la toma de escuelas. Ese es un grave crimen de guerra. O como por ejemplo el reclutamiento de menores. FARC ha reclutado más de 12.000 niños, más de 12.000 niños. Ese es un delito de lesa humanidad que no puede tener esa impunidad. Los países democráticos no permiten que los delincuentes responsables de atrocidades puedan ser elegidos políticamente. Y a nosotros nos preocupa, hombre, han convertido el narcotráfico en delito político. ¿Cómo no nos va a preocupar eso, Andrés? Bueno, impunidad primero.
Segundo, tercero. Elegibilidad política. Narcotráfico como delito político. Entonces, no van a la cárcel, no los extraditan y les enciman elegibilidad política. Las Fuerzas Armadas de Colombia, que son de la democracia, las igualaron con el terrorismo. Graves riesgos para el sector privado colombiano, porque convierten a la FARC en cogobierno para el sector agropecuario. Por ahí empiezan. Y además convierten a la FARC en el socio del gobierno para enfrentar el narcotráfico, cuando la FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. Doctor Uribe, usted en un Twitter hace pocos días criticaba al gobierno por hablar de esto como un conflicto armado. Usted decía que esto no es una guerra, esto es terrorismo. Pero murieron 220.000 personas como resultado de esto, como querramos llamarlo. ¿No es una guerra? ¿No ha sido una guerra lo que ha pasado, un conflicto lo que ha pasado en Colombia? Las palabras no solamente tienen sus raíces lingüísticas, sino también históricas. En América Latina se habló de conflicto para definir las insurrecciones, los levantamientos civiles armados contra dictaduras. Colombia en todos estos años ha tenido una democracia respetable. Además, la connotación de guerra reconoce una especie de legitimidad a las partes. El pueblo colombiano no le ha reconocido legitimidad a una acción narcoterrorista que ha sido un desafío al Estado democrático. Hace 60 años empezaron con las banderas del comunismo soviético, chino, de la recién victoriosa revolución castrista, fueron evolucionando hacia el narcotráfico y hoy, como todo grupo terrorista, tienen una disculpa intelectual. Hoy es que quieren el socialismo bolivariano que ha llevado a Venezuela a ese desastre. Ahora, presidente, usted dice que uno de los puntos principales de su oposición a estos acuerdos de paz es la impunidad. Pero ¿no ha pasado lo mismo en todos los conflictos? O sea, si miramos hoy quiénes son los presidentes de América Latina, el presidente de El Salvador es un excomandante guerrillero, Sánchez Serén. Y la economía de El Salvador paralizada hace 6 años. Bueno, pero el expresidente de Uruguay, José Mujica, exguerrillero, el presidente de Brasil, exguerrillera. Entonces, estos procesos internos, estos conflictos armados, ¿no se resuelven de alguna manera dando vuelta a la página y perdonando de alguna manera a unos y a otros? En El Salvador, en Argentina, en Uruguay, en Chile, primero hubo problemas de dictadura. Mujica dice haber enfrentado la dictadura de Bordaberry. El Frente en El Salvador dice haber enfrentado unos gobiernos cuasi democráticos, cuasi dictatoriales. Dilma dice haber enfrentado la dictadura militar. En Colombia hemos tenido una democracia respetable. Pero ¿por qué digo yo que estos procesos son inestables? En Chile y en Argentina, la ley de punto final la derogaron explícitamente. En Uruguay ya empiezan a desconocerla. En El Salvador, que los acuerdos tuvieron lugar en los años 89, 90, 92, están llevando a la cárcel personas que se sentían totalmente protegidas por los acuerdos. Eso muestra la inestabilidad de estos acuerdos de total impunidad, que es lo que se quiere hacer en Colombia con algo de disfraz. Entonces nosotros hemos dicho, mire, esto en Colombia genera mal ejemplo y va a ser inestable. ¿Y por qué genera mal ejemplo? Ya lo está generando. Mire cómo ha crecido la violencia en Colombia en el último tiempo. Inestabilidad y mal ejemplo, nuevas violencias. Esta impunidad total es la partera de nuevas violencias. Doctor Uribe, sus críticos en el gobierno y quienes apoyan estos acuerdos de paz dicen que usted se contradice, porque cuando usted era presidente, usted apoyaba impunidad para los comandantes guerrilleros si hubiera un acuerdo de paz. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 18.000 guerrilleros. Me dicen que solamente fueron a la cárcel 380. Es verdad. Dijimos lo mismo que hoy. Que aquel joven que está en la guerrilla, en los paramilitares, que es el guerrillero, el paramilitar raso, no deben ir a la cárcel, que hay que reintegrarlos, que por qué prohibirles a ellos el derecho de elegibilidad. Pero otra cosa son los cabecillas, responsables de atrocidades, etc.
Entonces me dicen, es que Uribe les impuso en una ley solamente una pena de cárcel entre 5 y 8 años. Es verdad. A los que le parecía que eso era muy poco, y tenían razón, hoy creen que para la FARC no debió haber un día de cárcel para los cabecillas. Ahí está la diferencia. Senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado de Colombia, presidente del partido de gobierno. Uribe dice que no está en contra de la paz, dice que está en contra de la impunidad total para criminales de guerra. Un minuto antes de ir al corte, su respuesta. Bueno, Andrés, este es un fenómeno universal. A mí me entristece un poco ver a un caudillo de la talla del expresidente Uribe sembrando el miedo y el temor entre los colombianos para justificar un discurso que no es original, del de la guerra justa. Es el mismo discurso de Le Pen o de Trump aquí en los Estados Unidos, de la derecha, de los grandes caudillos que justifican su proceder porque piensan que tienen la razón absoluta y la única manera de vencer al que consideran enemigo es la aniquilación. Y al enemigo le ponen adjetivos que a veces se merecen, por ejemplo el de terroristas. Lo cierto es que en Colombia llevamos 55 años en un conflicto, usted lo ha dicho, 250.000 muertos, 7 millones de víctimas. Y vamos a ponerle fin a ese conflicto. Hay una buena noticia. A diferencia de estas declaraciones, hace apenas unos 4 o 5 días en Colombia, con el apoyo del presidente Uribe, logramos aprobar una ley que permitirá la desmovilización y el desarme. Yo veo que esa oposición hirsuta empieza a ceder. Espero que así sea, porque se trata de salvar vidas, no de ver quién tiene la razón. Ya volvemos a usted más tarde en el programa. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los acuerdos de paz de Colombia que teóricamente por lo menos deberían firmarse en los próximos días. Sigamos con la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe, la cabeza de este movimiento en contra de estos acuerdos. Veamos. Pero doctor Uribe, hablando de la representación política, que es el segundo punto que usted mencionaba que más le molesta de estos acuerdos, el pueblo colombiano en encuesta tras encuesta demuestra que casi por un 80% repudia a la FARC. Entonces, ¿cuál es el miedo de que la FARC tengan acceso a elecciones? La democracia tiene unos fundamentos éticos que si se desconocen generan mal ejemplo. Mire, así como es muy clara la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de la Corte Penal Internacional para exigir cárcel a los responsables de delitos atroces, también son muy claras las legislaciones democráticas en prohibir elegibilidad política a quienes han cometido delitos atroces. A mí me parece que es un pésimo ejemplo. Entonces, en Colombia tenemos hoy un gobierno que tiene un porcentaje considerable de insatisfacción popular. Y ahora aparecen los verdugos del país durante tantos años como los apóstoles para la Nueva Colombia. Eso es muy peligroso para la democracia y hay que decirlo con claridad. ¿Pero usted cree que si hubiera candidatos a congresistas, a senadores, comandantes de la FARC, ganarían sus curules? No lo sé, Andrés, pero ese no es el cálculo. Mire, Colombia tiene alrededor de 100.000 personas en la cárcel, unos pocos por delitos tan atroces como los de FARC y la mayoría por delitos menores. Ninguno puede ser elegido. ¿Por qué se le va a permitir a FARC ser elegido? ¿O es que el país va a dar el salto total de decir que todas esas personas que están en la cárcel pueden ser elegidas? Muchos dicen que si el Papa, el presidente Obama, todos los presidentes de América Latina, todos los presidentes europeos están a favor de los acuerdos de paz, por algo será. ¿Qué responde usted? Ninguno ha dicho que está a favor de la impunidad total. Al otro día del discurso del presidente Obama en la Casa Blanca, yo le mandé una carta, no fui, por convicciones. El secretario de Estado Kerry, por primera vez, habló de la necesidad de que la paz cumpliera con los altos estándares de justicia. La semana pasada, después de una reunión del secretario Kerry con un grupo de congresistas demócratas,
salió nuevamente a decir que había que revisar la aplicación de la justicia transicional. El Santo Padre, en aquel discurso o en aquella homilía donde se refirió al caso colombiano, habló, ¿cómo no va a hablar el Papa de la paz y de la convivencia? Pero también habló de la justicia. A mí me han preguntado, bueno, pero si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a acompañar el proceso, ¿usted por qué se opone? Que el Consejo de Seguridad lo acompañe está bien. El problema es que eso no excluye la competencia de la Corte Penal Internacional. El problema es que el hecho de que el Consejo de Seguridad acompañe el proceso no quiere decir que el proceso puede ser un proceso de impunidad total como lo han planteado en Colombia. Pero la pregunta del $1.000.000, doctor Uribe, cuando se trata de terminar un conflicto que ha causado desacuerdo, cuando usted lo llama conflicto. Bueno, llamemos lo que queramos. Porque yo recuerdo que eran los conflictos latinoamericanos. Bueno. Eran los levantamientos populares contra dictaduras. Bueno, llamémoslo lo que queramos. Sí. O sea, en aras de terminar un entuerto, si le gusta más la palabra, un desafío a la democracia, que ha causado 220.000 muertos, ¿no hay que comerse algunos sapos? Andrés, primero, a mí me extraña mucho que ahora, para justificar esta claudicación del país ante la FARC, porque le están entregando el país a la FARC. Ayer me sorprendió que el expresidente Pastrana sacó un artículo sesudo, importante, en el periódico El Tiempo diciendo eso, que en 72 horas le entregaron el país a la FARC. Ahora, antes decían, no, es que la guerrilla es responsable de muy poquitos crímenes. Ahora dicen, no, es que esto nos ha producido 200 y tantos mil crímenes. Entonces, mire, hace 6 años, cuando el actual presidente ascendió, apoyado por nuestras tesis, por el soporte popular que tenía nuestro gobierno, él prometió continuar esas políticas, que eran políticas de autoridad, de reinserción generosa, pero sin impunidad. Si hubiera continuado eso, el país estuviera en paz. Seguramente los cabecillas estarían en La Habana o en Caracas, pero no tendrían capacidad criminal en Colombia. Senador Robert Barreras, presidente del Partido de Gobierno, presidente de la Comisión de Paz del Senado. ¿No tiene razón Uribe cuando dice que darles asientos, bancas en el Congreso a los comandantes guerrilleros sería un premio a la insurrección armada? Y segundo, ¿no tiene razón el presidente Uribe cuando dice, el expresidente Uribe cuando dice que cómo puede ser que en Colombia haya cientos de miles o 1 millón de presos por delitos comunes que no pueden acceder a cargos públicos y sí puedan hacerlo criminales de guerra? ¿Qué responde a esa acusación? En verdad lamento tener que decir que no está de acuerdo. Nada de lo que le está diciendo es cierto. Y lo lamento porque es un hombre muy importante en la historia de Colombia. Yo he tratado de ser conciliador, acabamos de hacerlo, pero la verdad cuando escucho un discurso que está muy bien dirigido para engañar, sembrar el miedo y para además construir unos sofismas como los que hacen parte de esas preguntas, pues no puedo sino confrontarlo. A ver, en primer lugar, yo puedo creerle a Human Rights Watch o Amnistía Internacional que de verdad estén abogando porque no haya impunidad, pero no al expresidente Álvaro Uribe. Primero porque si en alguna parte hubo sufrimiento para los colombianos fue a lo largo de estos 55 años, incluyendo los 8 años de ese gobierno. El asunto de que hay sufrimiento, mal ejemplo, inestabilidad en Colombia seguramente se refiere a ese gobierno. Es que el jefe de la inteligencia del gobierno Uribe, senador, Andrés, está preso por asesinatos de líderes sociales. Ok, senador, pero ¿qué dice usted del argumento de Uribe de que cómo se le puede dar asientos, bancas en el Congreso a esta gente se lo voy a contestar. Es un sofisma. Nadie está proponiendo en Colombia que haya curules para los delincuentes que están condenados. Él desconocería el Instituto Internacional del Delito Político que él aplicó. Le quiero recordar que en el proceso de los paramilitares propuso el expresidente Uribe que se les considerara sediciosos. Fue la Corte Constitucional Colombiana la que impidió que esos paramilitares tuvieran elegibilidad política. Él se la dio al M-19. Él firmó de su puño y letra el indulto y el reindulto al M-19 para que fueran elegibles políticamente. Liberó a Granda, un guerrillero que hoy está en La Habana, a cambio de nada.
en total impunidad, pero no se trata de controvertir al presidente Uribe, que mucha gente le quiere y le respeta. Se trata de hablarle a los millones de colombianos, son 4 millones de colombianos, Andrés, que viven fuera del país porque los expulsó el conflicto, o los expulsó la pobreza. En ese gobierno se incrementó a cerca de 5 puntos del PIB el gasto militar y se disminuyó a 0,1 el gasto en la inversión rural. Claro, la guerra produce pobreza. Si logramos la paz, va a ser bueno para todos, inclusive para quienes ven en Uribe una especie de mesías y de caudillo. Pero la conclusión es simple, en 10 segundos. Si seguimos en lo que estamos hace 50 años, que es la confrontación militar, pues vamos a seguir en la pobreza y en la muerte. Denle una oportunidad a la paz. Vamos a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los acuerdos de paz de Colombia que teóricamente por lo menos deberían firmarse en los próximos días. La fecha fijada era el 23 de marzo. Estamos con el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado y presidente del partido de gobierno que por supuesto defiende, apoya los acuerdos de paz que tanto critica el expresidente Uribe. Senador, el expresidente Uribe nos decía recién en los bloques anteriores que estos acuerdos de paz significarían, le darían a la FARC la posibilidad de tomarse el país. ¿Cierto o falso? Falso. Mire, no se dejen engañar. Yo le digo a los colombianos y a los latinoamericanos, porque es que esta es una herida en el corazón de América Latina. Será una buena noticia para el mundo hacer esta paz. Por supuesto que no le vamos a entregar el país a las FARC, eso es una idea delirante. Llevan 55 años en el territorio haciendo daño. ¿Sabe qué va a pasar, Andrés? Que las FARC van a desaparecer, van a dejar de existir, pero van a dejar de existir por medio de un proceso dialogado, no por medio del aniquilamiento que además ha sido inútil y ha sido ineficiente. Llevamos 60 años echando bala. El mundo entero ve con esperanza la posibilidad de hacer la paz. Bueno, vamos a hacerla y estamos muy cerca de hacerla. Una pregunta final. Las FARC están muy aliados con el narcotráfico, viven del narcotráfico. En eso coinciden todos, supongo que usted también. Pero por supuesto. Ok, entonces la pregunta, ¿qué pasa si firman un acuerdo de paz, firman un papelito y la FARC, ok, dicen dejamos de ser FARC, pero siguen siendo delincuentes, criminales con otro nombre, con otra etiqueta? ¿Qué Claro. diferencia habría? ¿Qué gana Colombia? Un problema muy serio porque quien propuso la conexidad de narcotráfico y rebelión fue el expresidente Uribe. Nadie está proponiendo en Colombia, es una falacia que el narcotráfico sea considerado un delito político. Otro asunto es que si las FARC, que viven del narcotráfico, se financian de él, porque todas las revoluciones en el mundo se financian ilegalmente, dejan de ser una guerrilla y abandonan el negocio del narcotráfico, por supuesto que también será una buena noticia. A ¿Pero nadie qué se le ocurre cambiaría? pensar. ¿Qué cambiaría si yo soy un colombiano común y me Pues que usted asaltan en un camino? usted saca de circulación al cartel más grande o a los tramitadores de narcotráfico más grandes porque dejan de existir como guerrilleros y se reintegran a la vida social. Es que se trata de que las FARC dejen de ser una amenaza, dejen de ser esa fuente de dolor y de daño y se conviertan en colombianos que ayudan a construir la paz. Pero es que se ha hecho en el mundo entero. Es que lo hizo Mandela, usted lo mencionó, lo hizo Mojica. Se ha hecho la paz en todas partes del mundo y aquí se va a hacer con justicia. Esta es una paz con justicia, habrá justicia transicional. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. ¿Qué opinan ustedes sobre estos acuerdos de paz? Primero, hay que dejar constancia que personalmente celebro la decisión del presidente Santos de negociar un acuerdo de paz. La persistencia e incluso el costo político que ha representado para el gobierno una iniciativa tan valiosa como esta es evidente. Y Entonces, creo ¿están de acuerdo que ustedes? estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que lo mejor para Colombia es alcanzar, y muy pronto, una paz genuina, una paz que pueda ser duradera y que pueda, ojalá, cambiar las condiciones de vida, especialmente de aquellos sectores más vulnerables que se encuentran Ustedes en el campo. en diciembre colombiano. sacaron un comunicado bastante crítico de estos acuerdos. ¿Cambiaron de opinión? Lo que ocurre es que creo que es importante dejar constancia que, sin perjuicio que uno pueda estar totalmente a favor de un acuerdo de paz y de un proceso de paz negociado como el que se promueve por el gobierno colombiano, también tiene que analizar objetivamente los fundamentos jurídicos del acuerdo de justicia. Es decir, lo que se ha negociado en materia de justicia es muy débil
yo diría que es poco creíble y hace temer... ¿Concretamente a qué se refiere? ¿A que haya impunidad? Hace temer por el futuro del proceso de paz. Es decir, construir un proceso de paz hoy día, en el siglo XXI, apartándose de estándares internacionales y también locales, es decir, colombianos. A ver, José Miguel, bajémoslo a tierra. Explíquenos a quienes no seguimos esto minuto a minuto. Lo que ustedes están diciendo es que si hay impunidad para los comandantes guerrilleros, terroristas, como lo llama Uribe, este acuerdo no se sostendría en el tiempo. ¿Eso es lo que están diciendo? De acuerdo a las normas actualmente en vigencia, que no estaban en vigencia hace 30 años ni hace 40 años, eran otras normas. Hoy día las que están actualmente en vigencia, criminales de guerra o criminales de lesa humanidad, ya sea guerrilleros o agentes del Estado, es decir, generales del ejército colombiano, por ejemplo, aquellos que están involucrados en falsos positivos, todos ellos deben responder por sus crímenes. Y hay un principio básico de proporcionalidad en lo que es la sanción. Acá, a cambio de la confesión de esos crímenes, por graves que sea, estas personas van a recibir como sanción un servicio a la comunidad, es decir, prestar un servicio a la comunidad, no en prisión, sin privación de la libertad, sino que con restricciones a la libertad de movimiento en alguna región del país y podrán realizar un trabajo de la construcción de una infraestructura. Si esa infraestructura, por ejemplo, se construye en un tiempo récord y la persona está, en teoría, sancionada a residir en esa zona por, 5, 6 o 7 años, pero construye rápidamente la infraestructura, lamentablemente el texto que han negociado permitiría, por ejemplo, la inmediata liberación de esa persona, y mientras se encuentra en ese sitio también podrá ejercer plenamente sus derechos políticos. Yo estoy en desacuerdo con las posiciones del presidente Uribe, porque sí creemos que aquellos que han cumplido con sus sanciones pueden ejercer sus derechos políticos. Lamentablemente el acuerdo que han negociado les permitiría a aquellos que están cumpliendo sus sanciones, mientras están sancionados, mientras están, se supone... Ahí me confundió. Pues, ¿está de acuerdo, o sea, no está de acuerdo con la manera en que se han negociado estos acuerdos en el tema de la impunidad total? A ver, lo que ocurre es que, en primer lugar, el que a criminales de guerra que confiesan sus crímenes no se les prive de la libertad en un recinto carcelario, eso constituye yo diría, una incompatibilidad con estándares actualmente en vigencia. Nos y luego 30 segundos. Estarían confinados a unos sitios donde podrían, mientras están en esos sitios, nos quedan 30 ejercer segundos. plenamente sus derechos senador políticos. Barreras. Así como el presidente Santos no es castrochavista y creemos que Venezuela es un desastre, tampoco ha permitido la impunidad. Es el primer proceso de paz en la historia de Colombia en la que habrá investigación, sanción y pena. Las penas pueden ser de 8 años, inclusive hasta de 20 años, de acuerdo a su colaboración de verdad en favor de las víctimas. Pero la pena tiene un efecto. La pena es para salvar vidas y evitar Pero más es cierto víctimas. o no es cierto lo que acaba de decir José Miguel Vivanco de que van a poder hacer trabajo social. Mire, Timochenko, el comandante guerrillero, tiene 800 años de pena hoy encima y eso no ha impedido la guerra. Si parar la guerra implica que haya penas bajas y que eso salve vidas y no haya más muertos en Colombia, vale la pena más la vida y la paz que el castigo y la vindicta. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace 2 semanas hicimos un programa sobre Bolivia, donde entrevistamos a Carlos Valverde, el periodista que había denunciado que el presidente Evo Morales había tenido una relación sentimental con una joven llamada Gabriela Zapata, que habían tenido un hijo, que Gabriela Zapata era la gerenta comercial de una empresa china llamada Camse Engineering y que esa empresa había recibido contratos por más de $500 millones del gobierno de Bolivia, incluyendo varios desde que Zapata fue nombrada gerenta de esa empresa. Cuando invitamos a Valverde, invitamos también al gobierno de Bolivia a participar en ese mismo programa. Hicimos más de una docena de llamadas, mandamos 4 emails al Ministerio de Comunicación
y no nos respondieron. Y así lo dijimos en ese programa. Bueno, hoy tenemos con nosotros a la ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco Durán. Señora ministra, muchísimas gracias. Es un honor y es un placer tenerla con nosotros. Ministra, la pregunta que queríamos hacerle hace 2 semanas. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de Bolivia a la denuncia de que el presidente Evo Morales tuvo una relación con la joven Gabriela Zapata, que Gabriela Zapata trabajó como gerenta comercial de la empresa china Camse Engineering y que esa empresa recibió más de 500 millones de dólares en contratos del gobierno? Andrés, un gusto saludarte, a toda la población que nos mira también desde el sur, desde el corazón del sur de América. Y quiero puntualizar antes 3 cositas sobre el manejo de la información para contraparte, Andrés. Tú has hecho referencia a que se me había llamado una docena de veces en mis 2 celulares que manejo, que es de conocimiento público. No ha entrado una sola llamada de CNN. La corresponsal aquí, Gloria Carrasco, tiene mi contacto directo. Varias veces nos hemos comunicado de forma directa por el WhatsApp. Nunca me llegó esa información. Lo que sí supe es que hubo una llamada telefónica para mi asistente, con la que seguro han coordinado. Y yo, Andrés, no acepto entrevistas que sean por teléfono, por varias razones. Sin embargo, ministra, quiero puntualizar esto. Las llamadas fueron a su oficina, ministra. Déjeme corregir que las llamadas fueron hechas a su asistente principal, a su oficina. Y además 4 emails. Entonces hay que separar. Y los emails no han llegado tampoco, sino hasta después de que nosotros pedimos con carta la contraparte. Inclusive nos dijo su asistente que no había llegado inmediatamente. ¿No ves? Entonces se ha verificado aquello. Sin embargo, quiero que sepas, Andrés, y a todo el pueblo que nos escucha, nuestra gente, mi celular para los mensajes vía WhatsApp son de comunicación directa con... Bueno, ministra, vayamos a las preguntas que le acabo de hacer. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Eso quiero dejar puntualizado. Estoy dejando puntualizado ese primer elemento. Segundo elemento, en la entrevista has hecho referencia de que como no has podido acceder a nadie del gobierno, has utilizado la entrevista que aparece, o más bien la conferencia de prensa que aparece con el presidente Evo Morales, donde reconoce el presidente que ha tenido una relación anterior con la señora Zapata. Y utilizas la frase que está errónea y malintencionadamente manejada en El Deber, porque tomas como fuente a ese medio mentiroso. Y resulta que nuestro presidente en su conferencia de prensa, tal cual lo presentaste en esa diapositiva ese día, jamás ha dicho que le ha llamado a la señora Zapata. He revisado el audio del Deber y tampoco dice esa parte, está cortado el audio de El Deber que todavía está en el YouTube. Segunda cosa, ¿no? Estamos en el segundo tema. He revisado las declaraciones textuales de nuestro presidente de ese día y en ningún momento ha hecho mención a que la hubiese llamado. Ha dicho, he averiguado, que es diferente a tener un contacto directo a una averiguación. Usted como periodista sabe cómo es ese tema. El tercero, Andrés, usted ha utilizado de fuente a un diputado, ha suplantado funciones, ha usurpado, ¿cómo se dice?, identificación, qué sé yo. Hay varios delitos ahí, al señor Luis Gallego. Él fue diputado en la anterior legislatura, fue mi colega en la Asamblea Legislativa. Hoy no cumple esa función. Y le puedo mostrar quiénes son los diputados actuales. Ministra, pero vayamos al tema, porque entrevistamos al exdiputado Gallego porque no encontramos a nadie del gobierno. Pero vamos a la pregunta clave, que es... Adelante, ministra, pero contéstenos, ¿cuál es la respuesta del gobierno a las denuncias de Carlos Valverde de que se habrían firmado contratos por más de 500 millones de dólares con el gobierno de Bolivia de Gabriela Zapata para esta empresa china y que Gabriela Zapata, por lo que se ha publicado en los periódicos, despachaba desde el despacho de la primera dama del Palacio Presidencial? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Andrés, estoy hablando de manejo responsable de la información. Puntualizo eso y entramos a la pregunta que usted me ha hecho.
Usted ha manejado mal las fuentes, ha utilizado de fuente a un medio mentiroso, no solamente a uno que ha estado vinculado con el narcotráfico en el país. Sabemos que Carlos Valverde ha tenido vínculos con carácter de soplón para su gobierno norteamericano, siempre. No es extraño eso para nosotros. Y por eso le hemos dicho, ministra, lo ha dicho nuestro la pregunta presidente, acá no es tratar de... Ministra, el señor Carlos Valverde, que sepamos, nunca ha sido... Y le voy a leer, ministra, y le voy a leer algo más, Andrés. Ministra, permítame. no me está respondiendo a la pregunta. El señor Carlos Valverde es un periodista que sepamos no le estoy negando la respuesta a la pregunta. Adelante. No le estoy negando la respuesta a la pregunta. Lo que yo le estoy exigiendo... Respondan a la pregunta, por favor. Es manejo de la información de forma correcta. ¿Y qué dice sobre el tipo de manejo de información? La utilización de fuentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus casos resueltos, dice: únicamente la información que demuestre ser producida con real malicia podría ser sancionada. Además, se debe distinguir entre la información errónea y la información falsa. Esta última genera responsabilidad penal y civil. Yo le estoy haciendo referencia... Ministra, con todo respeto, ustedes no respondieron llamados nuestros durante más de una semana antes de ese programa. Ahora tenemos el placer y el honor de entrevistarla. Le preguntamos lo que le queríamos preguntar en ese momento y usted nos viene a acusar a nosotros, los periodistas. Por favor, ministra, acá hay una acusación de muchas cosas que dijo este periodista Carlos Valverde, que resultaron ser ciertas, que el presidente tenía una relación, cosa que no se sabía, que habían tenido un hijo, cosa que no se sabía, que esta señora trabajaba por una empresa china, cosa que no se sabía, que esta empresa china firmó contratos por 500 millones de dólares con el gobierno, que estos contratos no estaban siendo licitados. Por favor, respóndanos esa pregunta y no trate de desviar el tema hacia el señor Valverde fue esta cosa o la otra, o los periodistas somos esta cosa o la otra. Por favor, respóndanos la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué dice el gobierno sobre estas denuncias periodísticas? Andrés, a mí me preocupa la irresponsabilidad que usted me está certificando y en vivo ante nuestra gente. Yo estoy hablando de responsabilidad en el manejo de información. ¿Cómo maliciosamente distorsionan la información? A la fecha, ese tema está en un área de jurisdicción propia porque hay un Estado de Derecho en nuestro país y que se hace cargo de esas investigaciones. He precisado 3 elementos de ese mal manejo de información. Eso significa, ministra, que hay una intencionalidad nos queda dirigida. Un minuto, ministra. Y eso debe quedar muy ministra, sentado. Usted está desviando el tema hacia los periodistas. Usted por favor, nos queda un minuto. Yo hubiera terminado ya los 3 puntos. Hubiera terminado los 3 puntos, Andrés. Si usted no me nos queda un minuto, ministra. Porque yo nunca le he negado la respuesta a la pregunta. Y le respondo igual con 3 elementos, Andrés. Primero, es falso toda la denuncia de tráfico de influencias al que lo han querido involucrar a nuestro presidente Evo Morales. A la fecha, no ha quedado ningún documento, ninguna de las afirmaciones como ciertas de esa supuesta denuncia. Una denuncia bullada mediáticamente, irresponsablemente. Una denuncia formal, cuando uno respeta el Estado de Derecho, se hace ante instancias que competen. Y resulta que no se ha hecho así. Primer elemento. Segundo elemento, que hubo una relación anterior, se ha confirmado. Pero de ahí usted hace aparecer en esa presentación del presidente como si él hubiera tenido contacto con ella. Y eso también es falso. Por tanto, es una información falsa. Tercero, que hay contratos. Nosotros hemos encontrado un país con miles de necesidades postergadas por anteriores gobiernos neoliberales. Esas miles de necesidades hoy son atendidas. ¿Y cómo se atienden? Acelerando tiempos, tenemos que estar en diálogo directo con nuestra gente, hemos creado mecanismos de transparencia para cada una de las acciones y procesos de contratación de empresas y por eso todas esas supuestas denuncias que intentan forzar y vincular a nuestro presidente en un tráfico de influencias, delitos que están siendo investigados en este momento, es falso, porque caso contrario nosotros no hubiéramos ejecutado la boleta de garantías, ninguna. No tendríamos todo un procedimiento, al igual que en su país y en cualquier otro país, para hacer las contrataciones directas. No son extrañas, Andrés. Yo no sé por qué satanizan ahora de que haya contrataciones directas.
hable con su pueblo, pregúntele cómo quisiera que se ejecuten las obras y seguro le dirían, queremos que sea inmediatamente. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es el mecanismo legal para ello? Contrataciones directas. Seguramente se va a encontrar con eso. Y aún esas contrataciones, de acuerdo a la norma, tienen un procedimiento que tiene que ver con invitaciones, con propuestas a ser calificadas. Entonces, no entiendo por qué en este tercer factor hay una satisfacción a un procedimiento legal, Andrés. Ministra Marianela Paco Durán, muchísimas gracias por habernos contestado esta pregunta. Un honor de nuevo, un placer tenerla en el programa. Ahora que tenemos su celular, la vamos a llamar. Ojalá pueda estar con nosotros más a menudo. Vamos a un corte rápido porque nos pasamos de tiempo y mis conclusiones finales. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y también pueden registrarse en nuestra página web andresoppenheimer.com y recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Es gratis si se registran en el sitio andresoppenheimer.com. Bueno, mis conclusiones sobre el tema central del programa de hoy, los acuerdos de paz de Colombia que se planeaban firmar el 23 de marzo, no sabemos ahora si se van a firmar o no ese día, y que intentan poner fin al conflicto más antiguo de América Latina, que ya ha cobrado más de 220.000 muertes en Colombia y que tiene ramificaciones en toda la región. Por lo que escuchamos hoy, a menos que nos den una sorpresa de último momento, todo parece indicar que estos acuerdos no están de todo cocinados todavía. A menos que haya una sorpresa, si se firma algo, parece que no va a ser un acuerdo de paz definitiva, sino un acuerdo preliminar. Algo que para todos los efectos prácticos va a ser una tregua. Porque si no hay un consenso nacional sobre el tema de la impunidad para los crímenes de guerra, va a ser difícil un acuerdo que se sostenga definitivamente. Hay temores de que pase lo que pasó en Argentina y en muchos otros países que dictaron leyes de amnistía o de punto final. Y al poco tiempo se reabrieron esos casos y no hubo tal punto final. Sería lindo poder celebrar una paz con justicia, pero por todo lo que escuchamos hoy, me temo que lo más que podemos esperar es una tregua temporal, cualquiera sea el nombre que le pongan. Gracias, hasta la semana próxima.